el pastor que eligió la horca nazi sobre la libertad en América y escribió en prisión que solo los que gritan por los judíos pueden cantar gregoriano. Un hombre joven de 33 años parado en el muelle de Nueva York con boleto de regreso a Alemania en su mano y sus amigos americanos rogándole que se quede, diciéndole: Dietrich, si regresas a Berlín te matarán, Hitler te tiene en su lista, ya no puedes enseñar, no puedes publicar, no puedes predicar, tu vida allá terminó. Y él los mira con esa calma estoica que siempre ha tenido y responde: no tengo derecho a participar en la reconstrucción de la vida cristiana en Alemania después de la guerra a menos que comparta las pruebas de este tiempo con mi pueblo, y sube al barco de regreso sabiendo perfectamente que está eligiendo probable muerte sobre vida garantizada porque ha entendido algo que Marco Aurelio escribió 1800 años antes, que tu deber no se determina por las consecuencias sino por quién eres. Y 6 años después estará colgando desnudo de una horca en campo de concentración de Flossenbürg a las 6 de la mañana del 9 de abril de 1945, 18 días antes de que los aliados liberen ese campo, un mes antes de que Alemania se rinda, pero en esos 6 años habrá escrito desde su celda de prisión las palabras más profundas sobre fe, sufrimiento y resistencia moral que el siglo XX produjo. Este es Dietrich Bonhoeffer, el teólogo brillante que podría haber sido profesor seguro en universidad americana pero eligió conspirar para asesinar a Hitler, el pacifista que decidió que hay momentos donde la violencia es el mal menor, el cristiano que dijo que solo aquellos que gritan por los judíos tienen derecho a cantar himnos, y cuya vida demuestra cada principio estoico sobre cómo mantienes tu humanidad cuando el mundo enloquece a tu alrededor. Febrero 4 de 1906, Breslau, Alemania, hoy Wrocław, Polonia. Nació un niño en familia de élite intelectual alemana. Su padre Karl Bonhoeffer era psiquiatra y neurólogo prominente, uno de los cerebros médicos más respetados de Alemania. Su madre Paula era educadora, nieta de teólogo protestante famoso. Los Bonhoeffer tenían 8 hijos, Dietrich y su gemela Sabine eran el 6º y 7º. No eran familia particularmente religiosa, asistían a iglesia ocasionalmente pero la fe no era centro de sus vidas. El centro era intelecto, razón, educación, servicio público. Dietrich creció en Berlín donde su padre fue nombrado catedrático de psiquiatría en prestigioso Hospital Charité. La familia vivía en Villa Elegante en Grunewald, vecindario de élite. Dietrich aprendió piano a los 8 años, componía música que se tocaba en filarmónica a los 11. Era brillante académicamente, leía vorazmente, debatía filosofía con sus hermanos mayores. Parecía destinado a carrera académica distinguida en ciencias o filosofía. Y entonces la Primera Guerra Mundial destrozó esa infancia privilegiada. Su hermano Walter, segundo de los hijos Bonhoeffer, fue enviado al frente. Murió en combate en 1918 cuando Dietrich tenía 12 años. La muerte de Walter traumatizó a la familia completa. Para Dietrich fue crisis existencial que planteó preguntas que nunca había enfrentado. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Tiene la vida significado si puede ser arrancada tan arbitrariamente? ¿Qué le debemos a aquellos que mueren por causas en las que ni siquiera creemos? A los 14 años Dietrich anunció que estudiaría teología y se convertiría en pastor. Su familia quedó atónita. Sus hermanos mayores Carl Friedrich y Klaus eran científicos escépticos que veían religión como superstición. Se burlaron abiertamente de Dietrich, le dijeron que dedicarse a teología era escapar de la realidad, que los problemas del mundo requerían ciencia y política, no oración. Pero Dietrich no estaba escapando. Epicteto había enseñado que debemos seguir nuestra vocación incluso cuando otros no la entienden. Dietrich sentía llamado, no en sentido místico sino en reconocimiento de que las preguntas sobre significado, sufrimiento y deber moral eran las más importantes que un ser humano puede enfrentar, y la teología era disciplina seria para abordarlas. Estudió en universidades de Tubinga y Berlín con los teólogos más importantes de Alemania. Su disertación doctoral a los 21 años fue tan brillante que sus profesores predijeron que se convertiría en uno de los pensadores teológicos más importantes de su generación. Pero Dietrich sentía que su educación estaba incompleta, que había aprendido a pensar sobre Dios pero no a vivir la fe. En 1930 fue a Union Theological Seminary en Nueva York. Allí 2 cosas cambiaron su vida. Primera, conoció a Reinhold Niebuhr, el teólogo que argumentaba que el cristianismo debe involucrarse en justicia social, no solo salvar almas sino transformar sociedades. Segunda,
Descubrió Abyssinian Baptist Church en Harlem, iglesia negra donde enseñó escuela dominical. Dietrich, joven alemán blanco de familia de élite, experimentó por primera vez cristianismo vivido por personas oprimidas. Vio cómo fe no era escape de injusticia, sino fuerza para resistirla. Escuchó sermones apasionados sobre liberación. Vio comunidad que se cuidaba mutuamente cuando el mundo los rechazaba. Y entendió algo que Marco Aurelio había escrito, que la filosofía, o la teología, que no cambia como vives es solo entretenimiento intelectual. Regresó a Alemania en 1931 determinado a practicar lo que predicaba. Comenzó a enseñar en Universidad de Berlín, el profesor más joven de la Facultad de Teología. Pero apenas 2 años después, en enero de 1933, Hitler se convirtió en canciller de Alemania. Y todo cambió. 2 días después de que Hitler asumió el poder, Dietrich dio discurso en radio alemana advirtiendo contra peligros de culto al líder, diciendo que el líder que se convierte en ídolo se convierte en misleader, engañador. La transmisión fue cortada antes de que terminara. Los nazis ya lo habían marcado como problema. Los meses siguientes fueron colapso moral de iglesia alemana que Dietrich observó con horror creciente. La mayoría de líderes luteranos apoyaron a Hitler, formaron movimiento llamado Cristianos Alemanes que argumentaba que nazismo y cristianismo eran compatibles, que Jesús había sido ario, que judíos eran enemigos de Dios. Bonhoeffer quedó atónito por la velocidad con que Iglesia cedió su alma. Cuando los nazis implementaron párrafo ario exigiendo que cualquiera con abuelos judíos fuera expulsado de puestos públicos incluyendo ministerio cristiano, la mayoría de líderes de Iglesia protestaron débilmente pero finalmente cedieron. Dietrich escribió ensayo en abril de 1933 titulado La Iglesia y la cuestión judía argumentando que el nazismo era forma ilegítima de gobierno que debía ser opuesto en bases cristianas. Delineó 3 etapas de oposición. Primero, Iglesia debía cuestionar injusticia del Estado. Segundo, tenía obligación de ayudar a todas las víctimas de injusticia, fueran cristianas o no. Tercero, Iglesia podría tener que poner un palo en la rueda para detener la maquinaria de injusticia. Era una de las repudiaciones más tempranas y claras del nazismo, pero también revelaba que incluso Bonhoeffer todavía tenía puntos ciegos. El ensayo contenía enseñanzas antisemitas tradicionales sobre judaísmo. Dietrich ayudó a fundar Iglesia Confesante en 1934, movimiento que resistía nazificación de protestantismo alemán. Pero se frustró de que incluso Iglesia Confesante evitaba criticar abiertamente persecución nazi de judíos. La mayoría de sus líderes querían proteger a cristianos de ascendencia judía, pero permanecían silenciosos sobre judíos que permanecían judíos. En 1935 Dietrich fue nombrado director de seminario clandestino de Iglesia Confesante en Finkenwalde. Durante 2 años entrenó a jóvenes pastores no solo en teología sino en cómo vivir como cristianos bajo régimen totalitario. Enfatizaba disciplina espiritual, comunidad, y que fe cristiana requiere acción no solo creencia. En 1937 los nazis cerraron el seminario. Dietrich perdió su permiso para enseñar y publicar. Y entonces en junio de 1939, cuando guerra era inminente, amigos americanos le consiguieron visa y posición enseñando en Union Theological Seminary. Dietrich aceptó, voló a Nueva York, llegó el 2 de junio. Y 26 días después, el 28 de junio, abordó barco de regreso a Alemania. Sus amigos estaban furiosos y confundidos. Reinhold Niebuhr le rogó que se quedara. Le dijo que podría hacer más bien hablando contra nazis desde Seguridad de América. Dietrich respondió con algo que Séneca habría entendido perfectamente, que huir del peligro cuando tu pueblo sufre es forma de traición moral, que no puedes hablar con autoridad sobre crisis si no la has vivido. Escribió en su diario, «He cometido error viniendo a América. No tendré derecho a participar en reconstrucción de vida cristiana en Alemania después de guerra a menos que comparta pruebas de este tiempo con mi pueblo». Era aplicación perfecta de principio estoico que Marco Aurelio había vivido, que tu deber no se calcula por probabilidad de éxito sino por lo que tu carácter requiere. De regreso en Alemania, Dietrich se unió a resistencia alemana a través de su cuñado Hans von Dohnanyi, quien trabajaba en Abwehr, inteligencia militar alemana que paradójicamente era centro de conspiración antinazi. Dietrich consiguió trabajo en Abwehr como agente, cubriéndose como diplomático haciendo contactos en Europa.
En realidad estaba usando sus conexiones de iglesia para intentar conseguir apoyo aliado para derrocar a Hitler. Pero había problema filosófico profundo. Dietrich era pacifista. Había escrito sobre no violencia, sobre amar a enemigos. Y ahora estaba conspirando para asesinar a Hitler. ¿Cómo reconciliaba esto? Escribió en 1942 carta a amigos cercanos en Resistencia. Después de 10 años, la gran mascarada del mal ha jugado estragos con todos nuestros conceptos éticos. Las respuestas estándar al mal, razón, principio, conciencia, libertad, virtud, todas habían fallado en crisis de tiranía nazi. Dietrich argumentaba que enfrentaban solo elecciones inmorales, permitir que sucediera o renunciar a principio de no violencia. Culpa tendría que ser incurrida. Era extraordinariamente estoico en su honestidad. Epicteto había enseñado que sabio acepta realidad como es, no como desea que sea. Dietrich aceptó que matar a Hitler era malo moral, pero permitir que continuara matando millones era peor. Eligió mal menor sabiendo que cargaría culpa de esa elección. No se justificaba diciendo que asesinato estaba bien en su caso, decía que estaba mal pero necesario. En 1943 Dietrich se comprometió con María von Wedemeyer, mujer joven de familia aristocrática 18 años menor que él. Estaban planeando boda cuando, el 5 de abril de 1943, Gestapo arrestó a Dietrich. Habían descubierto que había ayudado a 14 judíos a escapar a Suiza usando conexiones de Agüer. Fue enviado a prisión Tegel en Berlín. Los siguientes 18 meses fueron de interrogatorios, incertidumbre, aislamiento. Pero Dietrich aplicó todos los principios estoicos que había aprendido. Estableció rutina rigurosa, ejercicio físico, meditación, escribir, leer. Mantenía correspondencia extensa con su mejor amigo Eberhard Bethge y su familia. Las cartas que escribió desde prisión se publicarían póstumamente como cartas y papeles desde la prisión y se convertirían en uno de documentos teológicos más influyentes del siglo XX. No eran quejas sobre injusticia de su encarcelamiento. Eran reflexiones profundas sobre significado, fe, sufrimiento, esperanza. Escribió sobre gracia barata versus gracia costosa, argumentando que fe cristiana que no te cuesta nada, que no cambia cómo vives, es falsa. Escribió sobre vivir como si Dios no existiera, no ateísmo sino reconocimiento de que Dios nos llama a ser adultos morales que toman responsabilidad, no niños esperando intervención milagrosa. Y ministró a otros prisioneros. Los guardias notaron que prisioneros buscaban a Bonhoeffer para consejo, consuelo. Dietrich consolaba, escuchaba, oraba con católicos, protestantes, no creyentes. Marco Aurelio había escrito que somos hechos para ayudarnos mutuamente. Dietrich vivió esto en prisión donde habría sido perdonable enfocarse solo en su propia supervivencia. El 20 de julio de 1944, conspiradores finalmente intentaron matar a Hitler. Una bomba explotó en su cuartel general, pero Hitler sobrevivió. La venganza fue viciosa. 5.000 personas fueron ejecutadas en meses siguientes. Algunos fueron ahorcados con alambre de piano y revividos repetidamente mientras se filmaban sus agonías para placer de Hitler. Cuando Gestapo descubrió documentos conectando directamente a Dietrich con conspiración, fue transferido primero a prisión de Gestapo en Berlín, luego a Buchenwald, finalmente a campo de concentración Flossenburg. Las condiciones se empeoraban progresivamente. Pero testigos sobrevivientes describieron que Dietrich mantenía calma extraordinaria, que ayudaba a otros prisioneros, que nunca se quejaba. En la noche del 8 de abril de 1945, Dietrich lideró servicio religioso para prisioneros en su barracón. Al día siguiente, 9 de abril, guardias lo llamaron. Dietrich sabía lo que significaba. Dijo a otro prisionero británico, «Este es el final, para mí el comienzo de la vida». Era declaración estoica perfecta, aceptación completa de muerte sin miedo porque había vivido de acuerdo con sus principios. Fue llevado a la horca con otros 5 conspiradores. Los desnudaron completamente, humillación final. Pero testigos describieron que Dietrich caminó calmadamente, sin resistir, sin rogar. El médico del campo que presenció la ejecución escribió después, «En mis casi 50 años como médico, nunca he visto a un hombre morir tan completamente sumiso a la voluntad de Dios». Fue ahorcado a las 6 de la mañana.
18 días después, tropas americanas liberaron Flossenbürg. Un mes después, Alemania se rindió. Dietrich Bonhoeffer tenía 39 años cuando murió. Su familia no supo de su muerte hasta finales de julio, cuando guerra ya había terminado. Su hermano Klaus y sus cuñados Hans von Dohnanyi y Rüdiger Schleicher también habían sido ejecutados. La historia de Dietrich Bonhoeffer nos enseña lecciones estoicas extraordinariamente relevantes. Primera, que hay momento donde debes elegir entre seguridad y principios, y esa elección define quién eres. Dietrich eligió regresar a Alemania sabiendo que probablemente moriría. Séneca había escrito que vida larga no es siempre mejor que vida significativa. Segunda, que tus principios pueden evolucionar cuando enfrentas mal absoluto. Dietrich era pacifista, pero reconoció que pureza moral que permite genocidio es vanidad disfrazada de virtud. Epicteto había enseñado flexibilidad dentro de marco de virtud. Dietrich mostró esa flexibilidad. Tercera, que puedes incurrir culpa moral y aún así actuar correctamente. Dietrich no pretendió que matar a Hitler era acto virtuoso. Reconoció que era pecado, pero pecado necesario. Marco Aurelio había escrito sobre cómo a veces debemos elegir entre males. Dietrich eligió honestamente. Cuarta, que cómo enfrenta sufrimiento importa tanto como el sufrimiento mismo. Dietrich pudo haber usado prisión para amargarse, para perder fe, para colapsar. En lugar de eso escribió, ministró a otros, mantuvo rutina, encontró significado. Viktor Frankl, quien sobrevivió a Auschwitz, citaría principios similares, que puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra significado en él. Y quinta, que muerte con dignidad es victoria cuando alternativa es vida sin principios. Dietrich pudo haber confesado, pudo haber dado nombres de conspiradores para salvar su vida. Eligió muerte. No era fanatismo ni martirio buscado. Era reconocimiento simple de que algunas cosas son más importantes que seguir respirando. Después de guerra, las escrituras de Bonhoeffer se esparcieron por mundo cristiano. El costo del discipulado, su libro sobre gracia costosa, se convirtió en clásico moderno. Cartas y papeles desde la prisión influenció a generación completa de teólogos. Su vida inspiró a Martin Luther King Jr., quien visitó lugares donde Bonhoeffer había vivido y trabajado. Pero el legado de Bonhoeffer trasciende cristianismo. Es ejemplo de cómo mantener humanidad en condiciones diseñadas para destruirla. De cómo reconocer que elecciones morales en tiempos extremos raramente son entre bien y mal, sino entre males menores. De cómo vivir con integridad sabiendo que integridad puede costarte todo. La promesa estoica que Dietrich Bonhoeffer demostró es que libertad verdadera no es ausencia de cadenas, sino capacidad de elegir tu actitud hacia tus cadenas. Que puedes estar en celda de prisión nazi esperando ejecución y aún así ser más libre que tus guardias. ¿Qué significado no viene de evitar sufrimiento, sino de cómo usas el sufrimiento que no puedes evitar? Y que al final, lo único que realmente posees es tu carácter, y ese, nadie puede quitártelo sin tu permiso. Dietrich Bonhoeffer subió a horca desnudo, pero vestido con dignidad que ningún uniforme nazi podría igualar. Y en ese momento final demostró lo que los estoicos habían enseñado durante 2000 años, que morir bien es la culminación de vivir bien, y que quien ha vivido de acuerdo con sus principios puede enfrentar muerte sin miedo porque sabe que lo único que importa ya está seguro dentro de él. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.